Estamos de regreso en la segunda de Oliva, a las 2 de la tarde con 42 minutos. Tenemos 15 minutos para platicar de un tema que nos pidió usted, justamente el estiaje, la sequía en el estado de Veracruz, cómo prepararnos. Hay reportes que indican que el calor que vamos a vivir, que las condiciones climatológicas en esta temporada, la sequía, hay reportes que así lo indican, pudiera ser igual o peor que la del año pasado. Entonces, ¿cómo prepararnos ante ello? Aquí en la mesa de trabajo de Oliva Noticias, Raúl Velázquez de la Cruz, de la Red Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Raúl, gracias por estar aquí. Gracias a usted. En la mesa de Oliva Noticias. Y Juan Cervantes Pérez, de la Facultad de Instrumentación Electrónica. Juan, también gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, ahí está Juan Cervantes en la línea telefónica. Arrancamos, Raúl, de manera rápida. ¿Qué es la temporada de estiaje? ¿Cuándo arranca la temporada de estiaje? ¿Qué es y cuándo arranca? ¿Qué es la temporada de estiaje? Es básicamente para el suministro de agua porque no alcanza. Básicamente es eso, inició desde enero. Y esta se puede prolongar hasta 6 meses, hasta 6 meses. Básicamente es repartir el agua a donde se solicite. Ante la escasez del agua, porque se parcializa. Dadas las condiciones climáticas, no hay agua suficiente en la superficie del suelo para captar y canalizarla a las poblaciones, a las industrias. Exactamente. Ahora, no hay una fecha de arranque. O sea, ahorita arrancó en enero, pero puede arrancar más adelante. Puede arrancar en meses de marzo, en febrero, ahora sí que depende de las condiciones climáticas y esta varía dependiendo del año. Muy bien. Juan Cervantes en la línea telefónica, esta arrancó desde enero. ¿Significa que pudiéramos vivir una temporada de calor más cruda? ¿Tenemos que esperar? ¿Tenemos que alarmarnos o tenemos que prepararnos? ¿Cómo ves el panorama, Juan? Gracias. Bueno, justamente la próxima semana se estará celebrando en las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional el foro de perspectivas sobre las condiciones climatológicas en los próximos meses. Entonces, creo que es importante hacer una diferencia entre el pronóstico, que se utiliza para un periodo relativamente corto, de unos cuantos días hasta un par de semanas, la perspectiva, que es la que se estará tratando, como ya comenté, y que incluye todo lo que es la temporada de secas hasta el inicio de la temporada de lluvias, de tal manera que, yo no tengo en este momento algún producto de alguna agencia, ya sea nacional o internacional, que nos señale cuál es la perspectiva climatológica de esta situación. Sin embargo, pues ya estamos viviendo este periodo con temperaturas altas que han estado superando los 32, 33 grados, por lo que estamos hablando ya de la presencia de olas de calor y todo lo que ello conlleva. No es solo en el estado de Veracruz, es a nivel nacional. Estamos viendo cómo en Ciudad de México están teniendo días de contingencia ambiental. Y aquí lo importante es que, si bien de por sí ya en estos meses la precipitación disminuye de manera muy sensible, pues podemos tener todavía algunos días donde pueda haber algunos chubascos que puedan ser importantes. De hecho, el pronóstico meteorológico nos indica que el próximo domingo tendremos todavía la entrada de un frente frío intenso en cuanto a viento, un poquito fuera de temporada, desde luego, que nos va a aminorar afortunadamente estas condiciones térmicas. Entonces, aunque no tengamos en este momento la perspectiva, evidentemente tenemos que tener una preparación que se nos tiene que hacer habitual, porque estamos observando que cada año, ante el crecimiento poblacional, la demanda de agua pues va aumentando de manera significativa. Este apunte que haces, Juan Cervantes, de la Facultad de Instrumentación Electrónica, es importante esta distinción que haces. Aún así, a pesar de que no hay pues los reportes oficiales o los datos oficiales, se percibe, ¿no? Se siente, y ya con la experiencia de años previos y lo que hemos vivido, pues sí, por supuesto que hay que prepararse, y es parte del objetivo de esta mesa, ¿no? Justamente, aunque no existan esos datos, sí establecer esquemas de preparación de la gente ante lo que ya estamos sintiendo en cuerpo propio, ¿no? Hasta justamente desde el arranque prácticamente del año. Te pregunto, Raúl Velázquez, pregunta a la gente que
Y es que además dimos algunos reportes también el año pasado y también se han dado que habrá varios municipios en Veracruz con sequía fuerte, que hay niveles de sequía, ¿sí? Y hay varios municipios, particularmente los de la zona centro y zona norte, que van a presentar, bueno, también en el sur, que van a presentar sequía severa y se está alertando a los productores del campo, ¿no? Así es. Pues en esta cuestión mucha del sector agrícola en Veracruz a lo que recurre son a los pozos profundos. Pero hay que también ser conscientes de que el agua dentro de estos pozos no es ilimitada. Por lo tanto, para la población que nos esté escuchando, que tenga sus familiares, que tenga sus conocidos productores, es necesario también racionalizar el agua. Si tienen sistemas de cultivo por aspersión, habría que aconsejar que no es el mejor método para regar los campos de cultivo. En este tipo de sistemas, alrededor del 70, 80 hasta el 90% del agua se pierde por evaporación. Mientras tanto, los cultivos por riego de goteo son los más eficientes, donde se aprovecha más el agua, pero sí requiere mayor inversión. Entonces hay que incentivar a que los grandes productores y los pequeños y medianos productores cambien sus sistemas de riego para que el agua les alcance, porque los próximos años no van a ser mejores. Entonces, en el sector agrícola eso es lo que se debe de empezar a hacer. Claro que ellos lo saben, pero pues también ahí entra la parte económica, ¿no? Sí, claro, cuenta bastante la parte económica. Juan Cervantes, te pregunto, la gente incluso lo comenta, en el estado de Veracruz estamos viviendo ya una escasez de agua que antes no ocurría, hablo de otros años, ¿no?, hacia atrás, y empezamos a sentir las consecuencias que sí se viven, por ejemplo, en estados del norte, ¿no?, como en Nuevo León, quizá no todavía esos grados, pero sí lo estamos viviendo acá. Te pregunto esto porque dice la gente, bueno, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿qué podemos hablar hacia los próximos años en temas de sequía en el estado de Veracruz? Se habla de construcciones como la que recién anunció la gobernadora Nale, de un acueducto para Jalapa, por ejemplo, ¿no?, donde no escaseaba el agua, ahora escasea de manera importante. Se va a construir este acueducto que va a llevar un tiempo, por supuesto, pero pregunta a la gente, ¿cómo estará Veracruz? ¿O qué se puede decir de esto en los próximos años, Juan? Bueno, en este caso recurrimos a los escenarios ya, donde, a diferencia de la perspectiva, que es solamente para este año, un escenario está basado en información para los próximos años. Entonces, entre crecimiento poblacional, emisión de contaminantes, cambio de uso de suelo y aumento de temperatura y disminución de las condiciones de precipitación, lamentablemente la entidad veracruzana se sitúa en una zona donde los efectos del cambio climático en estas dos variables nos indican que tendremos que estar esperando un aumento progresivo de la temperatura y una disminución de la precipitación. Esto no implica que se vaya dando necesariamente un año tras otro. Habrá años en los que la precipitación puede ser mayor que en otros, pero la tendencia es a que disminuya. Entonces, bajo esta condición, bajo esta situación, pues evidentemente se tiene que ir adoptando ya las medidas de mitigación, las medidas de adaptación para aminorar estos efectos. Entonces, con esto nos referimos al hecho de que medidas de adaptación, pues si hay menos disponibilidad de agua, tendremos que tener la capacidad de hacer menos uso de ella en cantidad para las actividades que desarrollamos de manera cotidiana. Como bien se mencionó, en el caso de la agricultura hay que aplicar ya los métodos que sean más efectivos, que sean ahorradores de agua, y desde luego en nuestra casa empezar también ya con medidas que impliquen el ahorro y el reuso del agua, la captación de agua de lluvia, el reuso del agua como es el caso de la que se utiliza en la lavadora, que esto se vaya haciendo de manera común independientemente de la temporada, es decir, si estamos en estiaje o no. Finalmente nos formamos hábitos de tal forma que pues esto nos permitirá ir disponiendo un poquito más de este recurso que cada vez es más escaso porque, como ya comenté, el crecimiento poblacional implica una mayor demanda de agua y la calidad del agua, es decir, la contaminamos cada vez más y eso disminuye la cantidad disponible para que la estemos utilizando.
Sí, en efecto. Raúl Velázquez de la Cruz, ¿qué pasa? A ver, tú estás en la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es. Y cuando hemos platicado con las instancias gubernamentales, varias de ellas nos hablan de la necesidad, por supuesto, de vincularse con la investigación, con lo que se genera, pues, al interior de las universidades, ni se diga de la máxima casa de estudios en Veracruz. Entonces, te pregunto esto porque, ¿cómo calificas desde tu perspectiva lo que ha hecho el gobierno hasta el momento? Sabemos que hubo cambio de poderes recientemente, pero ¿cómo lo ves? Y ¿qué aporte puede dar a la universidad? ¿Qué aportes, que son muchos en este sentido? Sí, pues las noticias que han estado circulando, de hecho hoy estaba leyendo una nota donde las acciones que ha tomado el municipio, el gobierno, así como la construcción de o recuperación, mejor dicho, es del acueducto, ¿no? El acueducto aquí de Cerro de la Galaxia. Se habla que se tomaría el agua de Perote. Ajá. Al menos es lo que se necesita ahorita. A ver de dónde se saque la recuperación de ese sitio, la instalación de plantas de tratamiento, la recuperación también de plantas de tratamiento, la observación de dónde se descargan las aguas residuales de todos estos ríos, arroyos que recorren ahora sí, para suministrar el agua que nos abastece. Hacer tu inspección, así también como las medidas, como mencionaba el doctor Cervantes, sí, de captación de agua de lluvia. Es importante decirlas que ya el municipio las está dando por orden, ahora sí, por comunicados oficiales. La captación, el ahorro del agua, cambiar los hábitos, readaptarnos, como mencionaban. Entonces la Universidad Veracruzana también ha hecho, o está haciendo, mejor dicho, investigación respecto a cómo se debe de implementar las prácticas dentro de la universidad. Por ejemplo, ahí en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad tenemos muchos ejes de investigación donde recae uno que se llama agua en edificaciones, donde analizamos edificios en búsqueda de fugas, porque entre unos datos, por ejemplo, aquí voy a citar unos datos de la Ciudad de México, alrededor entre el 40 y 50% de las pérdidas de agua están en las líneas de distribución dentro de las ciudades. Y las internas de las casas y demás, ¿no? Exactamente. Entonces todo eso suma a que 40% del agua que obtenemos o extraemos de un río se pierda nuevamente al subsuelo. ¿Casi la mitad? Pero luego después las tuberías de drenaje están fracturadas o están rotas o están destruidas, que el agua limpia se va mezclando con el agua sucia y ahí perdemos agua, pues ahora sí que pudo haber sido utilizada para el consumo humano o para cualquier otro uso, ¿no? Entonces aquí lo que también se debe de hacer es la búsqueda de fugas, desde nuestras casas, ver si no está la gotita ahí de una llave, pues ahora sí goteando, si el espejo de la taza del baño está en total tranquilidad, o si no escuchamos alguna goterita ahí de noche que nos esté causando ruido. Ese tipo de fugas son las que podemos atacar que estamos atacando desde la Universidad Veracruzana, pero también se pueden trasladar a los hogares. Y ahí viene la otra: intentar reportar todas las fugas que se logren ver visibles, las fugas visibles. Aunque no sea la mía. Aunque no sea la suya. Veo una, exactamente. Porque digamos que, en el caso de Jalapa CEMAS está la orden, está pendiente, pero son tantas fugas que no se dan abasto. Son varias. No hay que perder ahora sí la confianza en que el reporte sí sirve. En determinado momento lo van a atender, pero pues bueno, ya ahí entran otras cuestiones operativas, pero el chiste es no dejar de intentar hacer estos reportes de fugas de agua. Sí, claro, particularmente esto se vuelve un poco, ya casi nos tenemos que ir, como el tema, por ejemplo, del dengue, ¿no? Donde hay una parte de los gobiernos, pero hay una gran parte también de los ciudadanos, ¿no? Así es. Tiene que ser un esfuerzo conjunto. Juan Cervantes, ¿con qué recomendación para la gente en estos minutos que tocamos nos podemos ir, para toda la gente que nos escucha en el estado de Veracruz? Bueno, ya comenté que tenemos que buscar las medidas ahorradoras de agua, empezando por nuestra casa, no solo en cantidad, sino también en calidad. Hay que usar detergentes que sean lo menos contaminantes posible, por ejemplo. Al hacer uso del sanitario, de la ducha, que estas sean en un tiempo corto, y pues algo que
parece tan lejano, pero que es necesario que hagamos, como es la conservación de la vegetación. Voy a hablar a un nivel macro, que es el hecho de que buena parte de la población en las partes altas de la entidad veracruzana vive del agua de los manantiales. Entonces, en este caso hay comunidades donde comparten el agua, y es necesario tener una regulación acerca de estos cuerpos de agua que son muy importantes. Entonces, toda medida que se adopte a nivel local, a nivel casa y a nivel comunidad y a nivel región, ahorradoras de agua, pues son muy importantes para que podamos seguir contando con este vital líquido. Facultad de Instrumentación Electrónica, te mando un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Dir Juan Cervantes. Raúl Velázquez, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos podemos ir en estos tiempos que nos queda? Pues que la población se adapte, ahora sí que no se quede con que, esto va a ser de un año. Ya este es el segundo año que Jalapa y la región, bueno, todo el mundo, principalmente pues nuestra región, está viviendo climas sin precedentes. Sí. Entonces aquí la cuestión no es esperar a que se restablezca, es adaptarnos al cambio y tomar las medidas que ya hemos comentado: ahorro de agua, comprar una piletita para ir almacenando el agua del próximo año. Eso. Todas estas, igual en comunidad, entre comunidad, vecinos, entre vecindad, un tinaquito para todos. Yo creo que ese tipo de acciones en conjunto pueden aminorar los impactos que estamos viendo. Exactamente, ¿no? Y prepararnos ante ello, ¿no? Prepararnos. Pues Raúl, te agradezco, de la Red Universitaria gracias. para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es Raúl Velázquez de la Cruz. Ya nos vamos. Antes le comento para toda la gente que nos escucha aquí en la capital veracruzana, con motivo de un rodaje fílmico en el centro de la capital, se va a realizar un cierre a la circulación vehicular, para que lo tenga en mente, lo anote. Y también para todos los compañeros taxistas que nos escuchan, que son muchos en la capital veracruzana. Se cierra la circulación vehicular el domingo 6 de abril a partir de las 2 de la mañana. ¿Sí? Es lo que también informa, por supuesto, el municipio. Lo hace también público el gobierno de Veracruz. Está cerrada toda la zona, cierre de circulación. Habrá un dispositivo de seguridad. Domingo 6 de abril, de 2 de la mañana a 7:30 de la mañana. Ese es el lapso en el cual estará cerrada la circulación por un rodaje fílmico, 2 de la mañana a 7:30. Ahí está. Y este es justamente en el centro de la ciudad, aquí en la capital veracruzana. Involucra todas las calles de Lucio, Zaragoza, Allende, Miguel Barragán, Clavijero, para que tome usted las precauciones correspondientes. Nos vamos. Irvin Alcántara, gracias en los controles, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, Eli Portilla, todo este gran equipo de Oliva Noticias. Gracias, buenas tardes, provecho. Oliva Noticias.